Hola, mucho gusto en saludarlos en este nuevo episodio de nuestro podcast Entre Abogados Te Veas. Hoy tengo el gusto y el honor de tener un invitado también, amigo mío, el abogado Dustin Amaya, quien le quiero dar la bienvenida y agradecerle que pues haya aceptado esta invitación. Yo he tenido ya inquietud en platicar de este tema y pues qué mejor que con un experto. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Bienvenido. pues me da mucho gusto saludarte, David. Pues experto, digamos, yo tengo 11 años trabajando en el sistema educativo del Estado. Como abogado, pues nos conocemos de hace tiempo, pero el tema que hoy abordaremos es interesante. Sí, y quisiera que me platicaras un poquito de tu trayectoria. ¿Qué Claro. hiciste después de salir de la Facultad de Jurisprudencia? Fíjate que a mí me llamó la atención el área laboral. Ujú. Yo inicié mis actividades en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Estuve trabajando ahí, recordarás al maestro Guillermo González, Sí, cómo no. mi mentor, amigo. La Cirila. No lo que hice, ya te lo comentaste, Sí, pero sí. sí, él me invitó, había un espacio por ahí y estuve aprendiendo en el área de amparos. Trabajé amparos, exhortos y en mesa un buen tiempo. Después de ahí me invitan a trabajar en el Instituto Nacional de Migración. Totalmente distinto el enfoque, había un puesto del área jurídica y me fui como jurídico del instituto, del Estado. Abrieron, después el instituto creció y crearon una área de control migratorio y área jurídica juntos, es decir, control migratorio, los que tienen migrantes hacen visitas de las empresas y a mí me toca trabajar en migración durante casi 6 años. Me fui a México de migración, o sea, me fui a trabajar allá en la oficina central. La verdad es que en áreas de vinculación con la Secretaría de Gobernación, buen tiempo, fíjate, aprendí algunas cosas con las embajadas y andaba haciendo funciones diplomáticas, además de lo jurídico, pero por cuestiones personales me vengo aquí a Saltillo, regreso y nuestro amigo René me dice, ¿qué andas haciendo? Pues acabo de llegar, y pues vente al juzgado de distrito. Y me ingresé al juzgado de distrito un año. La verdad es que entré a trabajar un año ahí, aprendes, te das cuenta que no eras abogado hasta que estás en el juzgado, claro. y más en un juzgado primero, Sí. acordando de todo. Y te digo, por las aves del destino termino los interinatos, porque eran interinatos, y me invitan a la secretaría. Y de ahí, a partir de, digo, hace 11 años, yo estoy trabajando en secretaría, en el área jurídica. Después de un proceso de crecer ahí, el maestro... La Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación y el doctor, ¿te acuerdas del hermano del licenciado Guillermo? El maestro, se me fue el nombre de la UANE, Sí, que fue rector de la UANE. de la UANE, Sí. que fue secretario, me dice, ubícate en otro espacio para que me ayudes a hacer otras cosas de todo lo que aprendiste en el tema de protocolos, atención, bullying, drogas, prevención. Me voy a lo que se llama la subsecretaría de Educación Básica y funjo como asesor de la subsecretaría por 3 años, y ahorita llegó el nuevo secretario, hay un nuevo proyecto del gobierno y el gobierno creó una política que se llama Impulso, y en Impulso crearon ejes específicos para la política en general, educativa, y uno de los ejes que tiene que ver con salud mental, salud emocional, cultura de paz, mediación, prevención de adicciones, ese me toca a mí trabajarlo, liderarlo, y hay proyectos específicos que trabajan en beneficio de la población desde inicial hasta superior. Entonces está bastante interesante. No, está muy interesante. Entonces si cambié lo legal, lo llevo acá desde el enfoque preventivo. Que es buen área. Al final del día, pues es el conocimiento de la ley pues, aplicado a la prevención, no a la consecuencia de un hecho, sino prevenir un hecho. Y sabes que he aprendido con los maestros, David, que les hace falta que alguien pedagogice el esquema normativo. O sea, es decir, la ley la conocemos nosotros y a veces batallamos, ¿no? También en el tema del litigio. Pero los maestros no son abogados, están diseñados y construidos para otra forma de vida. Pero lo que yo he aprendido con ellos es cómo hacer que las normas jurídicas sean digeribles a su proceso de enseñanza. Entonces, yo brindé capacitación y brindo capacitación de orientación normativa, pero con enfoque educativo. O sea, es decir,
Sí. Enfoque pedagógico, para que lo que hablan, enfoque pedagógico en la enseñanza de derechos humanos, aquí lo que hago con ellos. Y eso les ayuda más. Yo te voy a decir honestamente, yo vinculo los planes y programas de estudio y todo lo que marca la SEP, lo vinculo con las normas, y eso, bueno, en lo particular me ha permitido que pueda tener una oportunidad de enseñarles algunas cosas distintas. Eso es lo que digo. Pensar ¿A todo como el abogado, estado? a todo el estado. Entonces, me permite, digo, ahora las funciones ya de trabajar proyectos me quitan tiempo, pero en los proyectos estoy metiendo esos enfoques y eso ayuda enorme. Sí, y fíjate que precisamente conociendo de tu trabajo y que, bueno, pues como compañeros, pues nos seguimos, ¿no? O sea, sabemos de lo que andamos haciendo y por eso me permití invitarte a este episodio, porque fíjate que considero yo que, bueno, podemos aportar, y este episodio me gusta mucho, o me va a gustar mucho, porque creo que podemos aportarle a ese gremio, o sea, al gremio magisterial, que es muy importante su actividad, pero también yo creo que a los papás, el evitar, en la medida de lo posible, tú estás hablando de algo clave, de lo preventivo, pero a veces, como no sabemos qué hacer, obviamente hay dos intereses siempre encontrados en esto, y me ha tocado, y por eso te digo que tenía la intención de invitarte, porque bueno, nosotros en el litigio, pues nos ha tocado asesorar a maestros, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, en donde pues se enfrentan a denuncias por parte de los padres o de todo tipo, desde tema de pues ya de abusos sexuales, todo el tema de violencia en general, violencia maltrato, en general, maltrato, tocamiento, ese tipo de hechos que bueno, pues al final del día pues tienes que sujetarte a las normas, como lo conocemos. Pero que bueno, me he fijado que hay como tú dices, hay un desconocimiento, creo yo también, de parte de las familias, de los padres de familia, en el tema del qué hacer cuando un hijo o una hija te dice, oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, o me pasó algo con un maestro, con una maestra, y no sabemos a dónde acudir, o no se sabe a dónde acudir, y luego no se sabe qué va a pasar, y después hay denuncias y se aplica el tema de la denuncia, pues ya lo que es el aparato de las fiscalías y lo que es el aparato de lo judicial, pues obviamente hacen su trabajo, y a veces pues este desconocimiento pues genera que las cosas trasciendan o que no se haga de la manera correcta como marcan los protocolos, y entendiendo que hay dos intereses, ¿verdad? Obviamente, pues es el tema de la protección a la víctima y el tema de la presunción de inocencia, ¿verdad? Depende del lado en el que estés. Están en juego, pero a veces creo yo que a veces el maestro es el que está más expuesto, si a lo mejor se me permitiera la palabra. O sea, la parte del maestro y la maestra es el que resulta más expuesto. Quiero entender que han cambiado pues, las formas de educar, no es lo mismo como nos educaban a nosotros. Claro. Ahorita están en juego diferentes generaciones, tanto de los que están estudiando como de papás, de inclusive diferentes generaciones que no estuvimos acostumbrados a cierta disciplina, y cómo es el manejo de la disciplina ahorita. O sea, la disciplina es diferente a través de los años. Entonces no sabes si el solo hecho ya de llamarte la atención como una, pues a lo mejor de una manera más ruda o más severa, pues a lo mejor los menores se sienten, o los alumnos se sienten más frágiles, más atacados. No sé, están en juego muchas cosas que dices tú, bueno, pues hasta dónde efectivamente al día de hoy sí ya está fuera de lo que es el tema de la disciplina educativa y todas las consecuencias que vienen posterior a ello, ¿verdad?
y complejo, David, porque fíjate que de las profesiones más observadas socialmente, pues es el tema de seguridad, los elementos de las corporaciones. Claro. Digamos que es la que está en primer lugar. La segunda son los médicos, el tema de salud, y la pandemia desnudó la realidad, cómo viven, cómo se sentían, y el reclamo social del no cumplir las expectativas de la atención a algún enfermo en particular. Pero la tercera son los maestros, por el peso que llevan social, este puente detona que hacemos con los niños en el hogar, ¿no? Claro. Y revoluciona los contextos. Pero siendo una de las funciones, o mejor dicho, de las actividades más nobles, incluso que lo podemos definir así, no ha ido evolucionando en el aspecto de formación. O sea, el maestro no ha evolucionado en formación. Él sabe, él es experto en dar clase, digamos, la finalidad principal de la enseñanza es el aprendizaje, y eso lo sabe hacer bien. Sí, o sea, el tema del manejo de los contenidos, transmitir la formación, lo didáctico. Eso es su mayor fortaleza. Pero en estos contextos actuales que hablas de reglas, evolución normativa, desde la perspectiva de derechos de la infancia, de los derechos humanos, el maestro no ha ido creciendo, porque también las áreas formativas de docentes, como incluso hay que ser honestos, desde las políticas públicas muchas veces no están enfocadas a fortalecer a la figura en todos estos aspectos que también le hacen ser un trabajador en un enfoque integral, ¿no? El maestro, claro, que conoce de protección civil, que conoce de reglas de disciplina, que conoce de relaciones, que conoce de forma de organización, de administración, sí, porque al final de escuela, más allá de que entendamos que es el espacio donde uno va y aprende, también son lugares donde hay sociedades y se involucran diferentes realidades. Y eso ha generado que cuando hay una conducta que en los intereses que tú decías hace rato no nos gusta, pues cada quien la vea desde su posición. El papá siempre va a creer, o la mamá, la familia va a creer siempre lo que el hijo diga, ¿no? Claro. Y el maestro pues va a defender su postura. Y entonces en el juego de intereses, hablando desde lo legal que tú decías, la presunción de inocencia, honestamente se nulifica porque la perspectiva hoy visibiliza más lo que el niño y la niña te informan, por un tema de reglas, que implica que en el proceso de la transmisión de la información, al maestro no se le ha pedagogizado en el tema disciplinar, educacional, respecto a lo relacional. Ha sido limitado, honestamente. El ejemplo que tú decías, el cómo se aborda la disciplina. Y ahí está la limitante. No, y es que el tema es muy complejo, porque yo creo que, y pues nosotros nos tocó, yo creo que somos de la edad, a pesar de que no nos conocíamos o nuestros papás no se conocían, yo te puedo decir, digo, que es una generación de los 80s, digo, nacimos en el 79, tú en el 80 creo. 79 también son. A pesar de que nuestros papás no se conocían, pues tenía yo la misma disciplina que mis amigos. O sea, es decir, era una disciplina lineal, uniforme, es decir, más o menos coincidíamos en las mismas reglas, teníamos una formación muy similar. Mis papás a veces no conocían a los papás de mis mejores amigos, ¿verdad? Claro. Ni de la escuela, ni mis vecinos, ¿verdad? Ni los compañeros de la calle, ¿no? Como salíamos a jugar. Pero no se conocían, pero yo sabía que era la misma disciplina, no nos permitían las mismas cosas, no nos permitían. El respeto se entendía igual. Exacto, o sea, era más lineal. Exactamente. Tema de horarios, todo era muy lineal. Ahora yo percibo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo percibo que es muy diferente. O sea, realmente, a lo mejor en un salón de clases, donde hay 30 alumnos, pues son 30 disciplinas completamente distintas, empatando entre sí, en donde a lo mejor a un compañero sí le permiten otras cosas, otros no. El convivir también, ahorita el permitirle que vaya a casa de los compañeros, ven otras disciplinas, ven otros temas. Y también el uso de las redes sociales, o sea, que ahorita todo es una información que está también al alcance ya de edades muy tempranas, en donde viene todo este cúmulo de informaciones y entonces ahí es donde el maestro, en mi opinión, pues dices, bueno, ¿y cómo le hago? O sea, ¿cómo junto? ¿Cómo concilio los intereses? O ¿cómo concilio 30 disciplinas? O sea, porque para uno, pues va a decir, sí, está bien lo que hizo el maestro, o está bien la manera en que el maestro está actuando.
otro va a decir que no, otro va a decir que es exagerada, otro va a decir que es muy permisiva, otro, es decir, te expones a todo eso, ¿verdad? Y no hay una manera lineal o formal, y creo que no va a haber ya, o sea, así como van las cosas. Va a costar. Yo creo que te va a costar un ratito, y perdón que te interrumpa, David, pero Sí. Porque el tener un hijo no te hace papá. El estar frente a los alumnos tampoco te convierte en maestro, como el tener un título de licenciado en Derecho no te hace abogado, ¿no? Eso es que lo hace la experiencia, la formación. Pero si esta no está entendida desde los contextos, trastoca la realidad. Pongo el ejemplo muy, muy concreto. Yo cuando platico con los maestros les hablo desde la ética, les digo, a ver, ¿qué entendemos por la ética? Y aunque pareciera un concepto universal, cuando la vivimos en moral, pues cada quien hace lo que considera que es lo correcto. Y el problema es que cuando cada quien es lo correcto, pues es lo que les ha funcionado. Y entonces ahí es donde al maestro se le ha dejado fuera de poderse vincular con las reglas del hogar. No estoy diciendo que el maestro trabaje las reglas de la casa, ¿no? Claro que no. Sino lo que se vive en la escuela, alguien, o sea, debe haber un alguien, porque al final tiene que ser de política, porque estás trabajando en maestro, que es un servidor público, hablando desde el aspecto del Estado. Tiene que entonces vincular lo social. Y no quieren tocar lo social, o es, digamos, se toca, pero de manera esporádica, no uniforme o no integrada. En esta administración, creo que en la que me toca servir de una manera, estamos buscando que se articule lo social, lo familiar con lo escolar, pero que el docente no toque lo familiar. Es decir, no le encargues al maestro que se aviente las reglas de papá, las pláticas de papás, y, que las prepare, pero que déjale a él dar clase. Y pon a otras figuras a trabajar las reglas de lo social, de las familias, enseñarlos disciplina. Oye, que la disciplina en el sentido de etimológico es entender que es ser discípulos, ¿no? Discípulo el que aprende. Pues hay que hablar a los papás y decirles, la disciplina es cómo enseñamos la forma de educar en estas realidades. Porque entonces el hablarle fuerte como papá se traduce en una nulificación de autoestima en la escuela. Entonces, cuando el maestro alza la voz, el alumno trae problemas de ansiedad, y entonces, como tú es tu forma de aplicarla, pues le echa la culpa al docente porque tú no asumes el compromiso de cómo debió haber sido. Digo con esto, y tú lo ves ahorita en los contextos, tantos choques aquí en el Saltillo, pues sí, porque hay muchos vehículos, sí, porque todo el mundo tiene vehículo, pero eso no te hace un buen conductor. Entonces, lo mismo pasa con las familias. Tienes hijos, pero no te hace ser papá, y tú le enseñas las reglas que a ti te educaron, y tú decías, es que pegarle está bien, pero a mí me dolió pegarle, entonces no le pego. Entonces, lo que se llaman estilos de crianza, el autoritario, permisivo, democrático, cambian. Y el democrático nadie se los explica. El democrático dice, es que es lo que quiero, la ley cambia tanto en favor de los niños que pueden hacer lo que quieran. No, la ley nunca dijo eso, tú lo conoces mejor que yo. Claro. La ley lo que dice es que a quien tú estás educando, pues te des cuenta que él opina, él siente, él vive, y que cuando le dabas un golpe, pues estaba diciendo que le duele. Es lo único que te dice la ley hoy. Entonces no le pegues, háblale. Pero no le enseñaron al papá cómo hablarle al hijo. Por un tema también de formación construida del tema patriarcal. Entonces dices ahora, pues al maestro tampoco le has enseñado. Entonces el maestro toca a un niño, porque los niños se están peleando en medio del aula, que vamos al tema de fondo, dice, se están peleando en el salón del aula, y entonces el maestro se pregunta, ¿lo separo o no lo separo? Sí. ¿Lo dejo que se pegue? Si lo separo, y en el momento digo, eso ha pasado, ¿eh? Exacto. Sí. Pues obviamente la fuerza del adulto con el menor que está siendo increpado por la circunstancia, pues se le marcaron las manos. Entonces el niño no va a decir que hubo un conflicto, él va a decir, el maestro me jalonó. Sí, el maestro. Y además se comprueba porque trae los dedos marcados. Claro. Y ahí es donde vienen los problemas en los que tú has atendido y lo que socialmente. El maestro golpea a alumnos. Hey. Y lo más sensible, que son un tema de los abusos, que también hay que entender que hay, en todas las realidades podemos tener gente muy débil y que toma malas decisiones, tampoco lo va a justificar, por como las familias. Pero también no se les ha mostrado a los maestros. Yo les digo, es que enséñame cómo defenderme. No, maestro, porque entonces tu trabajo en la escuela va a perder el sentido pedagógico.
de enseñanza. Y entonces tu trabajo se va a convertir en ¿Y cómo me defiendo? Entonces, ¿qué es lo que tienes que enseñarles? Cómo hacer las cosas bien en estos contextos. Bueno, es lo que yo pienso. A lo mejor habrá gente que me escuche el día que salga el podcast y me va a decir, no, a mí no me interesa lo que el liceo está diciendo. A mí dime cómo defiendo de los papás. Bueno, es que la política educativa y desde el servidor público, no lo dije, ya está en la ley, el enfoque es de colaboración. Entonces, tenemos que trabajar las familias y las escuelas de manera conjunta. Pero yo, papá, maestro, yo no voy a ir a las casas. El que tiene que ir a la escuela es el papá. Entonces, ¿cómo lo hago salir de la empresa si no lo dejan salir? Y a veces las mujeres están trabajando. Entonces, ahí es donde está ahí está el conflicto. El tema de prevención de adicciones, cómo yo detecto un alumno que está en problema de adicción, el maestro hace su protocolo, platica con él, con el alumno, y cuando llama al papá no va. Y se supone que para fortalecerla a una persona que vive o que está ingresando a adicciones, pues necesitamos tener la red de apoyo fortalecida. Pues una red de apoyo. El papá no está en casa, está la mamá sola, ya no hay familia cercana. Sí, él vive solo, no hay red. O sea, no hay red, entonces no, la red del Estado está limitada. Entonces yo considero que al maestro, y digo, con eso quiero llegar al punto y es lo que yo les enseño. La mejor forma de defenderte es hacer tu trabajo bien. O sea, ¿cómo hacer tu trabajo bien? Es preparar tus contenidos académicos. Es decir, el maestro que domina su contenido de formación es el maestro que sabes que está preparado. El que no se distrae, el que no está pensando en otras cosas, sino va focalizado a dar clase. Ese es el primero. A los maestros se les encarga un contenido académico. Entonces, el contenido académico es su primer defensa, David. ¿Qué voy a dar de clase durante este día o durante esta semana o durante estos 15 días? El maestro planea sus días, planea su jornada. La planeación semanal. Entonces, él sabe qué va a dar de clase, él sabe cómo va a integrar a los alumnos, si los va a integrar en grupos, si los va a integrar en esta actividad, si los va a sacar del salón, si van a andar corriendo en educación física. Es decir, el tema del riesgo, que es saber que los niños están expuestos a ciertas situaciones, en un principio se va disminuyendo cuando la realidad de la escuela está ocupada en función de la actividad educativa que tienen que cumplir como la empresa. Se evita el riesgo cuando cada quien está en su puesto, cada quien está realizando las actividades que le corresponden y las está haciendo de manera correcta. Y hay un supervisor que verifica que se esté cumpliendo las actividades en la empresa. Lo mismo pasa en la escuela, ese es el primer elemento. Hay maestros que han sido débiles en esta parte. Voy a ponerte un ejemplo. Se estaban peleando en el salón de clase los niños. El maestro aborda la situación, los separa, los lleva a la dirección, citan a los padres de familia y les explican qué sucedió. Entonces el maestro ya no es como, no, tú como abogado sabes mejor que yo que en el servicio público hay un aspecto de legalidad que hay que cumplir. Claro, la normativa. Y el maestro tiene que entender que su figura es del servidor público, ahí es donde tampoco nos ha sido débil la formación. Y el servicio público implica evidencia, salvo que me corrijas, pero implica que socialmente mis impuestos se estén viendo materialmente efectivos. Entonces el maestro tiene que comprobar que el dar clase no es un mérito espiritual, es un sentido de servicio público. Entonces la mejor forma es comprobar con su planeación. Entonces al maestro se le dice la famosa bitácora, ¿verdad? O diario, lo que tenga que escribir, redacta, porque ese es tu primer elemento de defensa. Tengo una abogada conocida en Monclova, de otra generación nosotros de leyes, y me dice, usted vieras, ella litiga penal. ¿Qué tan importante es el tema de las bitácoras? Porque eso me permitió sacar a un docente de un conflicto. Porque en el maestro cuando redacta lo que estaba haciendo. Entonces, la primera función que le puedes detectar al maestro, señalar, y lo que socialmente se dice es dónde estaba el maestro, que es la omisión, tú la nulificas cuando dices yo estaba cumpliendo mi función. ¿Y cuál es su función, David? Dar clase. ¿Cómo compruebas que daba clase? ¿Qué clase? Con su planeación y su contenido de abordaje, los cuadernos de los niños. Incluso en Torreón, porque me gusta lo legal, aunque me meta a las cuestiones ahora de sociales, hay un criterio de un abogado que ofreció en una pericial que se llama la pedagógica académica, no me acuerdo exactamente el nombre, y se la aceptó el juzgado. Es decir,
haz una investigación de las funciones pedagógicas del docente para comprobar que efectivamente lo que él manifiesta, obviamente se concuerda con testimoniales, pero también con evidencia documental. Y efectivamente se ofreció su planeación, bitácoras, donde escribió, me encontraba realizando la clase de matemáticas, dando las tablas del 2 más 2, cuando observo, o sea, es decir... 2 por 2. 2 por 2. Son las tablas. Por eso no fui a la escuela, David. Y entonces dice, observo que 2 alumnos tienen una discusión. Y entonces ese el maestro lo redacta, ¿no? A lo mejor no es que en el momento lo haga, pero actúa y lo redacta. Dice, observo que estaban... cuando intervengo y los separo. ¿Por qué los separo? Porque pues, intentaba que no se siguieran afectando, ¿no? Los traslado inmediatamente a la dirección y le informo a mi superior. Entonces la omisión institucional se nulifica porque está dando clase. Dando clase surgió una circunstancia ajena. Hizo la acción preventiva, ¿cuál fue? Pues es que los tenía separados, no junto a los del conflicto, no sé, ahí podemos hablar muchas cosas. Y entonces... él actuó en consecuencia y trasladó, decir, hablando desde la visión de la infancia, empleó medidas especiales de protección, lo que dice la ley de los niños. ¿Cuál fue? El que no se siguieran lastimando y además garantizar su integridad al llevarlos a un espacio donde no se les estigmatizara. Vamos a imaginar que estoy haciendo una propuesta ahí de defensa. Y entonces los traslada. Y el director, que es el responsable de la institución, actúa de acuerdo al protocolo. Es decir, la atención siguiente es quiénes son los protectores de los derechos de los niños, el que lo tiene bajo su cuidado, que es primero el docente y luego el director, y eso lo dice la ley. Pero se traslada a los tutores, entonces le informas a los tutores que hubo una situación que se tenía que atender. Y los tutores, oye, no quisieron ir, bueno, pero tú informaste, o sea, es decir, tu obligación es informar. La negatividad de ellos, pues hablará ya de la omisión de no atender la situación de su hijo, pero yo cumplí con los pasos. Esa bitácora en redacción, así muy simple, hay formas incluso, pero así con lo general, evidencia que el maestro da su clase, aborda la situación y demás. Yo lo que les digo, oye maestro, es que los tuve que tomar del brazo, regístralo. Que en el momento lo tomé el brazo, pero la conducta del niño generó esto. Y entonces es normal que los niños a cierta edad tengan comportamiento disruptivo, para no decir agresivo, porque ahora con los enfoques, y por eso tuve que yo provocar, pero el bien mayor, ¿cuál fue? La protección del interés de ellos. Entonces, no hablo desde mi ignorancia. Este ejemplo, hay una resolución de la Corte que habla de este ejemplo, y entonces habla cómo el maestro debió actuar. Yo lo interpreté, ¿verdad? Obviamente él habló de todo lo que no hizo el maestro. De todo lo que no hizo. Y entonces por eso pues, generó un criterio. Pero entonces, a contrario censo, dirían nuestros buenos mentores, pues yo hice una interpretación y eso es lo que yo les enseño en las capacitaciones. Es decir, hago la tesis de la Corte, la bajo, la sentencia, la reviso y ese es un trabajo un poco de silogismo. Y yo le explico en el deber cómo debió haber sido. Aquí hay un precedente muy, muy padre que tristemente, lo voy a decir, digo, acá estamos en confianza y a esta hora soy amigo, que sucedió aquí en Saltillo, de una muerte de un niño por otro niño en una secundaria. Y cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos emite la resolución, que la tengo yo, te la paso para que la veas, muy interesante. Emite el deber ser, lo que debió haber pasado para que no sucediera la muerte del infante. Por otro niño, con una arma punzocortante, una parte ventral, porque así dice el peritaje, ingiere dos afectaciones y pues el niño se desangra, muere en el hospital. Obviamente en el momento la maestra lo aborda, llama al número de emergencias, que es lo que dice el protocolo. Hablan a los padres de familia, no llegan los padres de familia, llega una hermana mayor que él, pero menor de edad también, y la maestra se va al hospital. Entonces, cuando van al hospital, pues la familia vivía un proceso de divorcio, pues no entran a verlo por el conflicto que traen ellos, y resulta que el niño tristemente muere frente a la maestra que la estaba atendiendo. La maestra fue señalada en ese momento, estamos hablando de 2014.
Y la resolución de aquí del Estado salió hasta el 2017. Pero cuando le das una lectura, lo que yo te acabo de explicar de cómo proceder, la Comisión Estatal lo explica, lo que se llama el deber de cuidado. Y te digo, eso nadie se los explica a los maestros, hay que explicárselos. No es protocolo, a veces el protocolo es síguelo, tú sabes, el protocolo síguelo. El protocolo son pasos, ¿no? Y los tienes que seguir. Cuando te equivocas, cuando no los sigues, y hay omisión administrativa. Entonces yo te diría, ¿cómo se enseña eso a través de esto? ¿Qué hay que hacer? Digo, la recomendación, ¿cuál es al maestro? Es, dile que él estudie la sentencia, ¿no? Para eso debe haber alguien es que le expliquemos esta parte. Entonces la deficiencia que podemos nutrir ahí es cómo explicarles el proceso de formación con un enfoque de atención y protección de los derechos de los niños. Y eso es lo que yo he aprendido, me ha funcionado cuando yo capacito, y me gusta meterme a la página de la Corte donde dice resoluciones. La más fuerte fue la de 2014, la del bullying. Ahí te explica. Y lo que hice, te digo, yo lo formé en diapositivas, se lo explico a los maestros. No quiere decir que sea la respuesta, pero el primer elemento de formarlos. No, y estás basado ya en un antecedente. No es del licenciado Dustin, claro, que podemos criticar que no fue el mejor, más docto en la escuela. Sí, al final del día, pues es puedes decir, bueno, este es mi criterio adaptado, pero en base a un... Y eso me ha ayudado, y la verdad es que no era muy docto, te digo, en la escuela, pero a mí aquí sí me gusta estudiar el tema de los derechos de los niños, pero desde la función del docente. Es que yo creo que es el responsable, digo, al final del día protégelo, niño... Sí, al niño no le puedes... O sea, sí. Y fíjate, esto es un tema... Inacabable. Precisamente es un tema interesante que yo te digo que quería abordar porque lamentablemente a veces el maestro desconoce, claro. Es decir, se van a lo que han reaccionado. ¿Cómo lo educaron a él? Y como lo educaron a él, y como al final del día lo han hecho generación tras generación, pero sin ese entendimiento, creo yo, de pues de esa evolución. O sea, han tocado pues, maestros adultos, ¿no? Que tienen a lo mejor 20, 25 años, casi ya 30 años, y a ellos ¿cómo les enseñas? O sea, ¿cómo les explicas? ¿Cómo cambias el chip? Exactamente, ¿cómo cambiarles? Si tienen trabajando prácticamente 25 años, 20 años así, y tengan que ir evolucionando, pues ahora sí que lo tendrán que hacer, pero esas son las dificultades. Ahora, al papá se le explica qué consecuencias puede tener respecto al tema de advertir una situación que a lo mejor pues no es o es cuestión es cuestión de percepción, porque pues obviamente el padre de familia, el papá, el familiar o el tutor, pues obviamente como tú dices y lo comparto, pues le crees a tu hijo, o sea, claro. es lo natural. He visto también en mi punto de vista que el Ministerio Público a veces por este tema social pues acciona, es decir, no quiero decir que por un caso en particular que sea en contra del magisterio o que no. Él entiende que es un niño entiende que es un niño, entiende la importancia y es una protección. Y lo mediático lo puede afectar también. Claro. Entonces ahí también ese es un tema, pero creo yo que a veces sacrifican lo rápido por hacer a lo mejor entenderse una investigación que al final del día pues es también ir de la mano con los familiares y o sea, es decir, explicarles, que sepan lo que va a pasar. A ver, es una etapa de investigación, se va a llevar este tiempo, pero es que va a estar ahí... ¿Papá quieres castigo? Sí. Lo que te enseñaron a nosotros. O sea, digo, pero fíjate, a mí me gusta este tema porque dices, ¿qué nos enseñaron? Acción, reacción, o sea, acción, castigo. Sí. Le sacaba la lengua al otro niño y al rincón. A mí me llegó que me pegaran, a mí sí me tocó el profe que me dio manazos con la regla y el papatín, y el borrador. Y, sí. No, te aventaban el Código Civil. No, a mí me tocó más. Nos aventaban los gises y los borradores, sí. Pero y tenían una puntería que ya la quisieran.
Entonces, nos educaron en la reacción y socialmente tú los ves. Hay un hecho social y la gente no va a esperar. Sí, sí, sí. Entonces, ya ahí no es un tema de los maestros, es un tema de educación social, del tema de la política criminal. Y ahí el Estado no ha querido educar a nadie, tú lo sabes mejor que yo. Sí, claro. Y no le puedes dejar esa educación a la escuela. Es un tema social de lo que están haciendo ahora con los jueces, en el fondo, que podemos juzgarlo, criticarlo, pues es que la ley no se ha hecho cercana a la sociedad. No me refiero, o sea, que la conozcan, porque cuando sale el decreto y si nosotros nos cuesta andarla buscando, cuando quién sabe cuándo sale el decreto, imagínate el que está en otro rollo, la lana, el dinero, la chamba, los niños, el que comer. Sí. Entonces él dice, hay un hecho aquí, hay un delito, Sí, pues es reacción. debe haber cárcel. Es reacción. Y en la escuela lo mismo, el niño le pega, hace bullying, sácalo y córrelo. Y tú quieres decirle los derechos, ¿no? Ya no te voy a decir lo que nos dicen. Cuando yo platico con papás, porque también me gusta dar pláticas para padres, y trabajo el tema de escuela para padres en algunos esquemas, sí les explico esta parte. O sea, es decir, yo hablo, a ver, el deber del maestro es lo que te dije, cómo iniciamos aquí, el aprendizaje, les explico, y vamos a hablar desde el deber del maestro, del padre de familia. Entonces les hablo así desde el enfoque primero antropológico, porque sí hablo un poquito de esa parte, pero luego lo vinculó con la norma. Y la ley también cambió para los papás, nada más que nadie les dice lo que tenían que hacer. Es que ese es el tema. Y ahí está la ley. Hay un desconocimiento. Y la ley dice, el enfoque debe ser de corresponsabilidad. Y les explico qué es la corresponsabilidad. Y no les hablo todos los artículos porque pues, al final lo que me interesa es que ellos comprendan que maestro y tú y nosotros tenemos que trabajar. Oye, la política de la vida saludable es para la escuela, pero pues tú no le traigas los gancitos. No, yo no se la voy a revisar. O sea, el maestro, la verdad es que hay maestros que me preguntaban, oye, ¿qué hago cuando? No, pues nomás dile a la papá que le recomiendas. Tú no le vas a quitar, tú no vas a hacer más que recomendar. Esto función es pedagógica. ¿Cuál? De enseñarle que coma bien su hijo. Y es que parece hasta la recomendación la toman a mal. Entonces, pero ¿de a quién le toca hacer la chamba? ¿Al docente del salón? Fíjate, ¿al director de la escuela? ¿O a la política estatal? Fíjate que nosotros vimos, estudiando el doctorado laboral precisamente, analizando un poquito la consecuencia laboral, y creo que México sacrificó, en los últimos años, sacrificó el tema económico, es decir, la oportunidad de brindarle empleo a las familias, papá, mamá, y bajo este esquema laboral se sacrificó el tema de esa composición o ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque ahora papá y mamá trabajan, que es completamente válido, justo, claro. Yo no quieras decir que no, pero hubo ciertos sacrificios, o sea, ese fue el costo al modelo anterior. Entonces, a lo mejor es muy fácil concluir desde el punto de vista de la sociología o sociológicamente hablando, bueno, es una consecuencia a esto, ¿verdad? Pero a la vez creo que como sociedad y como cultura y entendiendo esta parte, es también adaptarse, o sea, tampoco lo puedes dejar, bueno, pues papá y mamá siguieron deseos personales o alcances personales y sacrificaron la parte del núcleo familiar. No estoy hablando en general, ¿verdad? Pero bueno, al final del día hay estudios en este sentido. Opiniones. Entonces, ahorita, digo, es un tema que nos podemos llevar en el número de episodios y créeme que está abierto esta parte. Pero ¿tú qué concluirías o que se pudiera llevar como algo o aportarle algo en este episodio a la sociedad saltillense y de Coahuila o a quien nos vea y nos escuche y que estén inmiscuidos en esta parte? ¿Qué le recomiendas al padre de familia, así de manera breve, y qué le recomiendas al docente? Claro. ¿Y cómo crees tú que debiera actuar también la autoridad? Porque al final del día a veces esto trasciende a la autoridad. Así muy breve, pero creo que vale la pena hacer
este ejercicio? Para los que somos padres de familia o vivimos en familia, David, la recomendación es hacer conciencia y vivir un reconocimiento de que la sociedad ha cambiado y que también como padres debemos que formarnos. O sea, también el ser papá implica una responsabilidad. El reconocer la responsabilidad como formador y personas para la sociedad, porque al final somos responsables de esa sociedad, pues debe asumirse con compromiso. Y yo creo que ahí es donde estamos muy débiles. Pensamos y le dejamos ese compromiso a la escuela. Y la escuela no lo puede hacer. Honestamente no le va a alcanzar, ni alcanza los valores, aunque hay otro tipo de valores, pero no los elementales. Entonces, si nosotros no hacemos responsables de nuestros propios hijos, de nuestra propia conciencia, de nuestra propia forma de aportar, oye, es que ese papel yo no lo tiré, pues sí, pero... No, y sobre todo y sobre todo ser ejemplo, porque volvemos a lo mismo. ¿Por qué la niña o el niño gritan? Pues porque yo así hablo. Porque pues ven sí. que pues ven que papá o mamá grita, o sea, y así. ¿Y qué? ¿Sí? No, pues oye, ves en WhatsApp, en pandemia, veías cómo los padres de familia hablaban con los profesores. Yo les digo, ¿ustedes creen que sus hijos no se dieron cuenta ahora que ellos son más rápidos? Entonces, ¿quién le pierde el respeto a quién? Claro. Y el perderle respeto al maestro no solamente es perderle respeto a él, es perderle respeto a su hijo, porque su obligación es del papá, del niño no, es educar en la mentoría, ¿no? con un tema de proceso. Pero mi recomendación es eso, hacer conciencia de la responsabilidad, buscar un sistema de formación y créeme que aunque los espacios, a nosotros no nos gusta que nos enseñen a ser padres, creo que sí hay muchos espacios donde se puede nutrir la formación de la disciplina positiva, la disciplina democrática, o como lo queramos llamar, porque nos vamos a arrepentir en unos años, si no ahorita no ponemos el foco de atención en la formación valórica. Tú lo pusiste ahorita el ejemplo laboral, digo, los dos yo estudié laboral también la maestría, y cuando veíamos la resolución de la Corte Interamericana del asunto de Ciudad Juárez, la Corte nos dijo desde ya en 94, oye, la bronca de las mujeres es porque pues, ya hubo un rompimiento familiar cuando empezaron a llegar las maquilas en la frontera. Sí. Y no es que llegaran, el tema es que tú no, socialmente si ya sabías que iba a pasar, pues entonces educa a tus familias. Sí, con políticas públicas. A una nueva composición. Entonces la política pública es, quiero cerrar con el maestro, la política pública es responsabilidad del Estado. Entonces, creo yo que hay que empezar a focalizar políticas públicas para las familias en formación y el reconocimiento de cómo se construye una mejor sociedad. Llámale cursos, llámale talleres, no solamente ven a mi taller de 9 a 4, ¿no? Ir a la empresa, el DIF estatal, lo tengo que decir, la política, estamos yendo a las empresas y eso las empresas están diciendo, porque también lo ven en la productividad. Claro. Fíjate, no sabía eso. Estamos yendo a las empresas y la verdad es que, fíjate, en Monclova, el 14 de mayo, se van a trabajar con todos los CECITEC, las familias, Escuela para Padres en Media Superior, ¿cuándo lo ibas a ver? No. Y esa política estamos trabajando. Y ir a las empresas que nos abran sus espacios, se encuentran unas cosas bien interesantes. Es que fíjate que yo bueno, en el colegio ahí donde están mis hijas hay una escuela para padres y a veces ahora sí que no estás solo. Es decir, lo que estás viviendo tú lo están viviendo, obviamente en diferentes circunstancias, situaciones, pero lo están viviendo, hay experiencia, hay gente que pues, está trabajando en esto y pues, puedes aprovechar. Y para los maestros. Y para el maestro, para cerrar, es que yo les diré lo mismo que comentas para los papás. Hay que decir a los maestros no están solos. O sea, como sociedad tenemos que reconocerles quiénes son. Debemos dejarlos reconocer que son fundamentales en el proceso de vida. Pero para el maestro yo le diría, lo primero es, lo voy a seguir insistiendo, es que lo hace muy bien, pero que no deje de lado de atender su trabajo de origen. Lo elemental, lo que te dije, el contenido, la formación, el redactar, el documentar, no con toda la expertise jurídica, porque a veces también hay abogados que les dicen, no, tú tienes que hacer la bitácora, no, espérame, eso deja para eso me pagan a mí, ¿no?
Si no, no buscarían aquí a mi amigo. Y yo te la mejoro, tú nomás dame la carnita, ¿no? Como Sí. Pero cumple con tu trabajo primero. 2, sí hay que estar más atentos. Sin embargo, la invitación para el maestro es que esté atento, que observe, que no pierda de vista a los niños, porque también han cambiado la forma de comportamiento, en tema de desarrollo cognitivo. 3, que no le tenga miedo a las familias, y no rechaces, o sea, no estamos en tiempos de conflictos con las familias, estamos en tiempo de sumar. Y el ejemplo es que excepcionalmente habrá papás que van y quieren ahí gritar y amedrentar, pero te das cuenta que es 5 de 400. Entonces el maestro que no tenga miedo y finalmente que se siga preparando. O sea, el maestro es alguien que se prepara constantemente, se actualiza, pero creo que también es importante que se actualice en estos aspectos de los que comentamos para que se siga fortaleciendo. Y conozca la normatividad. O sea, digo, siempre conozcan la normatividad, conozcan la perspectiva, pregunten a quienes son los expertos, pero hagan su trabajo. Y ahí, lo mismo que le dijiste al papá que sea ejemplo, lo mismo se le digo a los maestros, que se conviertan en el ejemplo de los niños, que se crean porque son maestros. Cierro con esto, los maestros me dicen, es que hemos perdido autoridad, siguen siendo la autoridad, tan son la autoridad que todavía socialmente buscamos quitársela, por eso reclamamos. El día que dejemos de pelearse como familias, como niños con ustedes, ese día ya nos dará tristeza porque ya no serán parte de nuestra mentoría. Entonces, yo les enseñaría eso y acercarse con los expertos cuando tengan algún tema legal, honestamente. O sea, sí. Que no tengan miedo, porque me han preguntado, es que el papá me golpeó, ¿yo qué hago? Pues vaya y denuncia. Sí. O sea, usted no se puede quedar callado. Nadie debe faltarle el respeto a los maestros, nadie debe maltratar a los maestros. Si un maestro, hay un padre de familia que va al insulto, está obligado, mejor dicho, tiene derecho a no atenderlo. En ese momento decirle, papá, yo no te voy a atender hasta que estés bien. Y ahí no hay ninguna responsabilidad para el maestro. Si está en su riesgo, siempre hay que privilegiar también su integridad. Claro, su integridad. Entonces, eso es un derecho de ellos y hay que conocer sus derechos en este enfoque. Eso lo quería. ¿Y de la autoridad? Pues la política pública. O sea, yo me iría con la política pública en el tema que estamos trabajando. La otra, mira, David, los abogados sabemos que hay autoridades que también su expertise cambia de perspectiva, para no decir que son deficientes, no voy a criticar a nadie, pero alguien me preguntó hace poco, ya ves que escucharon la ley de los maestros, la ley TERE, y la ley TERE estaba mal enfocada. Yo se lo dije a un profesor. Digo, mira, está mal enfocada porque hablas desde el aspecto penal, pero el mayor verdugo son las autoridades administrativas con ustedes, no son los penales. Excepcionalmente van a dar allá el tema penal, la administrativa. Y acuérdate que una de las características negativas de las autoridades administrativas era la discrecionalidad, porque pues sabemos lo que... hasta que nadie me diga nada. Así es. Entonces creo yo que también es importante que las autoridades administrativas, quienes estamos detrás del banquillo, honestamente, nos eduquemos y respetemos a los maestros. Los hemos dejado de respetar, Y yo no voy a hablar hablo de mí, porque yo soy el abogado. Espérame, pues y él es el maestro, pero tampoco es un conflicto. Sí, ¿no? Y ahí, por eso dicen, tú le haces más caso al papá. Sí. Por eso, creo yo que también, yo creo que va de la mano la parte de investigar. Entonces, o sea, yo creo que si investigas, o sea, si agotas una papá no espera, investigación exhaustiva, hay que educarlo. Y explicárselo. ¿Por qué? Porque después corres el riesgo, a lo mejor, de que fue una percepción, no es como te lo platicaron, tú vas, exiges, presentas una denuncia, resulta que no, y yo creo que también hay que decirle al maestro, oye, pues en dado de que sea una denuncia... ¿Y qué hizo la autoridad administrativa? Que lo sacó del centro, de la escuela, porque le creyó al papá, y cuando investigó, ya no era cierto. Sí, y le rompes una carrera a lo mejor intachable. Y lo estigmatizas. Que para los maestros, y lo estigmatizas aparte. Sí, a mí me tocó, o sea, un maestro que enfrentó un tema, y obviamente pues ya le dio pavor estar otra vez frente a grupo,
y ya prefirió él buscar un tema administrativo, porque ya no quiso estar frente a grupos, le dio pavor, Claro. y rompes una carrera de docencia. Sí, por eso digo, no son las autoridades fiscales o jurisdiccionales, No. son las administrativas. Y yo ahí creo que tenemos nosotros una oportunidad que si también pues educa al profesor, educa a las familias. Oye, no es que luego no voy a dejar de existir como autoridad administrativa. No, hombre, No. al contrario, es tan... No. Al final el conflicto Y tú sabes mejor de siempre va a haber. Digo, estamos en una es sociedad. inherente al ser humano, dice Claro, la teoría. claro, Entonces no. yo te diría, al profesor no tenga miedo, y las autoridades también que seamos más responsables. Honestamente hay que ser más responsables porque hemos visto al maestro como el foco de atención, y no, la verdad es que nuestras políticas actuales, y te digo honestamente, desde el gobierno, no porque yo trabajé, pero créeme que creo en este gobierno. El doctor Higinio, que me acordé ya del nombre, me decía una vez, me encontré en el baño, y me dice, ¿qué andas haciendo? Pues chambeando. Dice, si no estamos aquí, así como que para ayudar a la gente, mejor noche no me presumas que está chambeando. Así literal, en el baño de comunes, ¿no crees que él estaba en su oficina? Él andaba en la calle, andaba todo, era tan humano. Y entonces esas palabras sí me resuenan desde hace mucho tiempo, desde que incluso él me dice, vete a hacerlo, todo lo que haces, ayúdalo ya como prevención, lo que te acabo de explicar de la sentencia. Y efectivamente, si las autoridades administrativas no estamos para coadyuvar, desde la legalidad, obviamente, a veces estorbamos. Yo opino, porque por eso, pues dale oportunidad, y te voy a decir cómo cierro con ellos y sin tardarme más tiempo, David. Yo trato de transmitir la información con tal de que no me busquen, que ustedes solo solventen lo que dice la mediación, que el conflicto se resuelva en la escuela. Y es lo que buscamos, y aprendí la mediación cuando yo también hice proceso de mediación en el Poder Judicial como mediador público certificado en su momento. Y pues transmíteselo, porque entonces yo no quiero vivir. Sí, al final ya la mediación es una manera, una herramienta para resolver un conflicto. Y lo estamos haciendo. Entonces yo te diría, es lo que yo he aprendido ahí, me ha gustado, disfruto demasiado el tema educativo, y me meto y hoy doy clases a maestros de una universidad que me invitó de La Laguna un amigo, y doy clases, y es bien padre hoy platicar con maestros de todo el país, porque la universidad es nacional, y te das cuenta que viven los mismos problemas. Claro. Pero me ha permitido a mí desde hace casi 5 años, porque eso los vengo haciendo hace 5 años, aprender de realidades y de Chiapas y Veracruz, y si les pregunto, entonces ahora me dicen, explíqueme la norma de Chiapas, espérame, déme chance de leerla bien, si trato de enseñarles. Me ha ayudado mucho a entender el contexto legal. Cuando estuve en México me voy a entender que Coahuila no es nada a nivel nacional. Cuando estás en México ya sabes cómo se trabaja, tú sabes mejor que yo en ese tema. Y bueno, mi experiencia la he llevado a buen punto. Pues bueno, pues muchas gracias por pues todo lo que nos has dicho. La verdad, es un tema que yo creo que podemos llevarnos varios episodios, pero bueno, agradezco mucho tu tiempo. Gracias por venir, y bueno, pues espero que les haya gustado esta plática, este episodio. Síganos por favor en nuestros canales, síganos por favor en redes sociales, y bueno, nos vemos pronto en otro episodio de Entre Abogados Te Veas. Nos vemos. Sí.